Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras, las enseñanzas y las palabras profundas y del Espíritu de Jesús que inspiraron al doctor Lucas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 11. Estamos leyendo Lucas capítulo 11, verso 17. Dice la palabra de nuestro Dios así: conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por consiguiente, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y te damos gracias, Señor, que nos trajiste a libertad. Por tu palabra, Señor, rompiste las cadenas del pecado de nuestro corazón. Quitaste todo engaño de nuestros pensamientos que el mundo había sembrado. Y sobre todas las cosas, las cadenas de Satanás, el príncipe de la potestad del aire al cual servíamos, Señor, se deshicieron por el poder de tu gracia, del Evangelio, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu que nos trajo vida cuando estábamos muertos. Te damos gracias por esto, Señor. Por eso el día de hoy te alabamos, te bendecimos. Reconocemos tu santidad y reconocemos nuestra pecaminosidad. Reconocemos que tú eres aquel que nos liberó de todo demonio y del poder de Satanás. Y sabemos que jamás el hombre fuerte podrá volver a tomar nuestras vidas, porque tú eres un escudo alrededor de los que en ti confiamos. Ayúdanos, Señor, a permanecer, reconociendo que nuestra fortaleza está en ti y no en nosotros ni en ninguna mentira del diablo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por darnos tu reino a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque juntos varios hijos tuyos, hijos del Dios viviente, hijos del Rey vivo, tus siervos, esclavos por amor, juntos nos reunimos a escuchar tus palabras. Bendice a mis hermanos, tus ministros también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando le dicen que él, Jesús, está echando fuera a los demonios en el nombre de Satanás, de Belcebú, dice aquí Jesús en el versículo 17 que nuestro Señor dice: conociendo él los pensamientos. Y entonces habla de un reino dividido contra sí mismo y que es asolado, y una casa dividida contra sí misma y que se derrumba. Ahora, en el versículo 18, eso dice en el 17, habla de ese reino dividido, de esa casa dividida. En el 18 dice: si Satanás está dividido contra sí mismo, entonces ¿cómo permanecerá en pie su reino?
Ahora, del 17 particularmente al 19, está hablando Jesús contra aquellos, directamente contra aquellos religiosos que estaban señalando que Jesús era un hijo del diablo, porque ellos creían que el reino de Dios era únicamente lo que ellos habían aceptado como reino de acuerdo a las escrituras en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, habían sido tan endurecidos sus corazones por el orgullo espiritual que llegaron a juzgar, como ya vemos aquí, a Jesús, el Hijo de Dios, y a condenarlo, y aún a señalarlo como un hijo de Satanás que estaba echando fuera a los demonios en el nombre de Satanás. Y obviamente Jesús les dice, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo una casa puede estar dividida contra sí misma? ¿Cómo yo, en el nombre de Satanás, vengo a echar fuera a Satanás de la vida de esta persona? O sea, está hablando de la insensatez del pensamiento religioso. Y precisamente en el pensamiento religioso de estos fariseos, escribas, saduceos, de estos que creían saber cuando en realidad eran totalmente ignorantes del brillo de la verdad en sus mentes entenebrecidas, Jesús por eso les dice, versículo 19, si yo echo demonios, fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Aquí ya directamente el Señor declara una sentencia sobre aquellos que lo han acusado, que lo han señalado, que le están dando el adjetivo de pertenecer al reino de las tinieblas. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan fuera sus hijos? Por consiguiente, ellos serán sus jueces. Obviamente estaba hablando Jesús de que los mismos hijos, los descendientes de Israel, del reino de Israel, iban a juzgarlos, porque ellos juzgaron y condenaron al único y verdadero Hijo de Dios. Ahora por eso dice en el versículo 20, pues si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahora, hagamos una pausa en este momento. ¿Por qué? Porque ciertamente tú y yo pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ciertamente tú y yo teníamos en nuestro corazón cautivo muchos de nuestros conceptos y estilos de vida, aspectos de nuestra conducta, pensamientos, palabras, totalmente encadenadas, totalmente esclavizadas al gobierno de Satanás. Eso era como estábamos antes tú y yo. Eso era nuestra vida anteriormente en las tinieblas, en la oscuridad. Sin embargo, el énfasis que hace la Escritura, por ejemplo, en Efesios 4, acerca de vestirnos del nuevo hombre y no volvernos a la antigua manera de vivir. El énfasis que hace Primera de Pedro también en que vivamos de una manera sobria y prudente en este siglo de que hay tanta perdición. Son simplemente advertencias, como también en Hebreos los dice, en estas 6 advertencias acerca de cómo es que puede uno pareciera ignorar totalmente que la sangre de Cristo fue derramada por uno y que pertenece a un Salvador. Dice aquí que Jesús dice, el reino de Dios, Jesús dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Mis amados, la vida en el reino de Dios, para la vida de cada uno de nosotros, se da en el contexto de la libertad gloriosa que tenemos al ser llamados y al ser hechos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz. Nuestro Señor Jesucristo tomó la ira de un Padre justo y santo
que tiene que castigar el pecado y que no dejará por inocente al culpable, sino que lo juzgará. Y lo juzgó sobre su propio Hijo para establecer a través de su sangre derramada un pueblo adquirido para posesión suya eterna. Y es el reino de Dios el que ya está en nuestras vidas. Ciertamente nuestros pensamientos de pronto tienden a irse tras las mentiras y engaños sutiles del diablo. Pero tenemos que estar precisamente velando y orando para no entrar en tentación. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus 3 discípulos que estaban ahí junto con él en Getsemaní, a Pedro, Jacobo y Juan: velen y oren para que no entren en tentación. Mi amado, si no estamos velando, velando significa estar muy atentos, muy despiertos espiritualmente hablando. Y si no estamos orando continuamente, buscando el Espíritu Santo, como ya vimos, porque este capítulo está en el contexto de la oración, si no estamos orando, buscando ser más llenos del Espíritu Santo y discernir más la voluntad de Dios como Rey y Señor nuestro en todos los aspectos de nuestra vida, podemos ser engañados y podemos ser desviados. Obviamente no podremos ser quitados jamás. Nadie nos arrebatará de su mano, como dice Juan 10. Pero ciertamente sí podemos pasar malos ratos desviando nuestro caminar en el Señor. Y está hablando Jesús en el versículo 20 del reino de Dios que ha llegado a ustedes. Y está hablando con estos hombres religiosos. Y ahora les da en el versículo 21 al 23. Si un hombre llega más fuerte que el que está en el palacio, un hombre llega bien armado, más del que está cuidando el palacio, lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las que había confiado y distribuye su botín. Versículo 21 y 22 obviamente habla precisamente de esa confianza que tienen. Los religiosos tenían la confianza de conocer la Torá, la ley. Los religiosos tenían la confianza puesta en sus actos de misericordia y buenas obras, sus actos religiosos. Los religiosos tenían su confianza en el reconocimiento de la gente, pero estaban totalmente descansando en sus propias justicias, que son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Tú y yo podemos reconocer la gracia del Señor, la gracia de salvación que nos ha concedido al darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos la salvación del Hijo de Dios, su sangre derramada en la cruz, su vida aplicada a nuestra vida, su perfecta vida en obediencia aplicada a nuestra vida, en desobediencia y rebeldía, y la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros mismos nuevos criaturas, nuevo pueblo, adquiridos. Ya fuimos liberados. La casa donde estábamos cautivos, que es el mundo, ya fue derribada totalmente y los argumentos del diablo fueron quitados por la preciosa sangre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero claramente tiene que haber un resultado, amado hermano, hermana. Versículo 23 lo dice así el Señor: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, contra mí está. Mis amados, una vez que el Señor nos adquiere a precio de sangre, una vez que el Señor nos cambia el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, una vez que el Señor nos sella con su Santo Espíritu y quita todo demonio y toda mentira y todo espíritu inmundo que habitaba esta casa, que ahora es un templo santo del Señor, obviamente ahora estamos con el reino de Dios. Le pertenecemos al reino de Dios. Y si no estamos con Él, estamos contra Él. Y el que conmigo, dice nuestro Señor Jesús en el 22, el que conmigo no recoge, el 23, perdón, desparrama. Mi amado, nosotros estamos para recoger el fruto
de la aflicción del alma de nuestro Salvador bendito. Estamos para recoger el fruto. No estamos para desparramar, sino para recoger, junto con el Señor Jesucristo y su Espíritu, junto con su Evangelio, junto con su palabra de verdad, y venir a liberar a muchos cautivos. Y en el versículo 24 dices, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Qué necesita la persona que es liberada de la mentira y el engaño del mundo? Llenar esa casa de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, del amor de Dios, de la perfecta justicia de Dios por medio de la fe. Y mis amados, para eso estamos la iglesia, para poder ser partícipes en la expansión del reino de Dios a través del Evangelio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Mi amado, el Señor viene pronto por su iglesia, y todavía hay muchos hermanos nuestros que ni siquiera saben que pertenecen a un pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser limpios y sin mancha delante de Él. Necesitamos estar conscientes que si nuestro Dios nos salvó, estableció su reino en nuestras vidas, y no tenemos que seguir buscando más nuestros caminos, nuestros propósitos y nuestras metas en la vida, sino primeramente, como dice Mateo 6:33, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Bendito el Señor, que nunca va a faltar el pan en la mesa, porque Él prometió que Él lo hará. Pero estamos buscando primeramente, en realidad, hermano, hermana, el reino de Dios para la vida de otros. Estamos realmente recogiendo con Él el fruto de esa sangre derramada en la cruz y de esa agonía, gritando, consumado es, y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos recogiendo con Él, o estamos desparramando, estamos entrando y presumiendo a la gente de nuestra religiosidad, como estos, diciendo simplemente que Jesucristo era hijo del mismo diablo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, amados. La línea es muy delgada, el camino es angosto y la puerta se llama Jesús. Y hay muchos palacios todavía que tienen que ser saqueados, y el botín llevado por el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, simplemente meditemos en el reino de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, si está haciendo y ganando terreno en el reino de las tinieblas en este mundo. Que el Señor nos conceda gracia y de su Espíritu nos llene de su palabra y nos dirija en su perfecto propósito y plan redentor para el alcance a muchos que todavía están perdidos, como tú y yo lo estuvimos un tiempo. Meditemos esto, y que el Señor tenga misericordia de nosotros y de ellos también. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga y te guarde a ti y a tu descendencia, que salve a nuestros descendientes, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta que Él venga. Y gracias por acompañarme a escuchar al Maestro, a nuestro Señor, Salvador y Maestro, nuestro Dios Jesucristo. Buenas noches, descansemos en Él siempre.